Miren este board lo que está haciendo. Se queda ahí en el logo de Windows bloqueado y no hace más nada. De ahí no se mueve. Esta falla la he visto muchas veces y por eso les hago este video para enseñarles cómo se soluciona. Quiero decirles que no es disco duro, no es sistema operativo, es un problema eléctrico del board. Ya lo veremos cómo se soluciona. Ahora voy a reiniciarlo para que vean cómo cargando en la ventanita de Windows se queda ahí. Ahí se queda. Ahí se queda bloqueado. Ya, ahí no hace más nada, se queda ahí. Entonces ahora voy a apagarlo para probar de otra forma. Voy a quitar el disco duro y voy a intentar a ver qué hace con el sistema operativo por USB. Ahí cogemos y hace exactamente lo mismo. Se queda ahí bloqueado y de ahí no se mueve. Vamos a ver si responde el teclado. Tampoco responde el teclado. El nullog del teclado no responde. Quiere decir que está bloqueado. Cada vez que lo iniciamos se queda ahí bloqueado. Voy a intentar nuevamente con otro sistema que hay en la misma memoria. Aquí vemos que tenemos varios. Vamos a intentar con ese. En lo que va cargando es muy importante que le des like a este video y te suscribas para que este canal siga creciendo, para seguir subiendo videos como este. Ahí se queda exactamente igual. Como les dije anteriormente, esto es un problema eléctrico, un problema en el board. Ahora vamos a usar el multímetro para que vean dónde está el problema. Déjame colocarlo por aquí para que se vea bien. Ya tengo la punta negativa conectada a tierra. Vamos a coger la punta positiva para medir un voltaje que siempre es el que hace problema. Como ya les dije, este problema lo he tenido varias veces ya. Por eso les comparto en este video la solución. Vamos a medir aquí. Ahí se puede ver 0.8. Tenemos 0.8 ahí. Vamos a ver si ese 0.8 varía. Son 800 milivolts. Vamos a reiniciar el board. A ver si en algún momento varía en lo que carga. En lo que va cargando el sistema operativo, a ver si varía. Y vemos que se queda ahí clavado. De ahí no se mueve. Vamos a intentarlo. 0.8 está mal, lo que quiere decir que siempre se va a quedar ahí en el logo de Windows hasta que no tengamos el voltaje que tenemos que tener ahí, que es 3.3 volts. Vamos a apagar la fuente y quitar el fan para que no nos estorbe. Vamos a trabajar en esta zona ahí donde medimos el voltaje. Y esta vez vamos a resolver el problema con esta pinza. No vamos a usar ni estación ni cautín. Es una técnica que uso en algunos casos. Ya como tengo el board aquí montado ya en el banco de prueba, no tengo que ir a llevarlo a la mesa de reparación. Uso esta técnica. Quito el transistor y vemos que no levanté ninguna pista. Aquí tenemos el transistor sin levantar ninguna pista. ¿Y por qué levanto ese transistor? Porque ya lo he hecho más de una vez
Y si nos ponemos a pensar cuáles son las causas por las cuales se queda en el logo, siempre vamos a pensar en el puente sur, porque siempre está relacionado con el puente sur, con los SATA, puede ser con cualquier señal, y ya verán ya que ese voltaje que estamos midiendo va para el puente sur, por eso es que se queda ahí. Y si por alguna casualidad alguien no tiene multímetro para medir el voltaje que tiene que ir ahí, puede ir directo a quitarle el transistor, que siempre es eso, se lo puedo asegurar. Vamos a encender. Para medir qué voltaje es que tiene que ir ahí. Para los técnicos, para los que saben, ese transistor es el Q18. Para que busquen en el esquema qué señal es la que va ahí. Vamos a entrarlo a Windows. Y vemos que antes no cargaba el circulito. Y ahora vemos que sí carga. Y ya lo vemos ya que pasó de la ventana de Windows. Ya está dentro ya del sistema. Y vamos a ver qué voltaje es que tiene que ir ahí. Y vemos que es 3.3 volts. Como ya les dije, ese transistor es el Q18. Pueden ir al esquema del G41 de 3. Está el de 3 más y el de 3. Y analicen para que vean que sí se puede quitar ese transistor. Y el board sigue funcionando perfectamente bien. Ahí vemos que ese problema ya está solucionado. Ya estamos dentro del sistema, dentro de Windows. Si quieres hacerme alguna pregunta, o si quieres que te ayude en tu reparación, o quieres debatir sobre algún tema en específico, pídeme el enlace del grupo de Telegram aquí abajo en los comentarios. Y muy importante, ya que estás aquí viendo este video, dale like y suscríbete si no lo has hecho.